Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en un video más para el canal. Y hoy les traigo un pack de shaders para el Minecraft en la versión 1.9. Y comenzamos con el primer shader, que va a ser de la siguiente manera. Vamos a comenzar con los shaders para las PC de pocos recursos, y luego comenzaremos para las PC que tengan buenos recursos y tengan tarjetas gráficas. Primero comenzaremos con un shader que es para cualquier, bueno, casi cualquier computadora que tenga un buen procesador. Bueno, comenzamos con el primer shader. Vamos a ajustar video, shader. Para instalar todos los shaders tenemos que tener instalado el Optifine para la versión 1.9. En la descripción del video les dejo el link donde pueden ir a descargar el Optifine para la versión 1.9, ya que ayer salió y ayer mismo lo subí. Bueno, comenzamos con el primer shader, que es Super Shader, la versión 4.1 estándar, así que le damos clic en este shader, esperamos a que cargue y aquí ya tenemos el primer shader. Bueno, como pueden ver, sí tiene buenos gráficos, aunque sea para una computadora de bajos recursos, aunque les va a poder ir un poco lagueado, ya que pide una cantidad de gráficos también. Como vemos aquí, el agua cambia los detalles de del césped y de las plantas que están aquí. También cambian los detalles de los árboles, creo que le da un movimiento, le daba. Ahí vemos ese movimiento. Y bueno, esta es la versión estándar para computadoras normales. Vamos a probar el segundo shader, que es de estándar, pero esta versión es plus. Tal como estoy poniendo los shaders, lo voy a dejar en la descripción del video, así para que vayan y descarguen el pack de todos los shaders y puedan poner los shaders a su gusto. El segundo que vamos a probar es Standard Plus. Estamos comenzando desde lo más bajo hasta lo más alto. Lo más bajo sería de aquí hasta arriba. Bueno, vemos aquí el estándar. Este de aquí lo que le da es un poco más de brillo a las plantas, y también le da un poco más de brillo. Ahora le da un poco más de claridad al césped que vemos aquí. Y no cambiaría casi nada más de lo que vienen a ser los gráficos, solo cambiaría al césped. Y bueno, vamos a probar el tercer shader. Bueno, este de aquí ya viene para computadoras que tengan buenos recursos con tarjeta de video dedicada, y vamos a ponerle el shader versión 4.1 en ultra. Y como vemos aquí ya cambia todo, nos cambia la difuminación del agua, nos cambia los detalles del césped, y de aquí también nos cambia los detalles de los árboles. También podemos ver acá que nos cambia los detalles de la luz. Al poner una manzana se nos pone un poco más con brillo. Y en esta parte de aquí se puede ver, a ver si llego el filo, se puede ver con más detalle el agua, ya que tiene el reflejo de los árboles, se ven los reflejos de los árboles. Y este de aquí, a diferencia de lo demás, que consume bastantes recursos. Y ahora vamos a subir un poquito más en lo que viene a ser los shaders. Vamos ahora al shader que es el Ultra Motion Blur, y le damos clic aquí, y aquí, como vemos, cuando giramos nos da un efecto de blur, como un desenfoque. Este shader de aquí me gusta, ya que si tú te pones aquí a ver fijamente lo que es el árbol, lo demás de los detalles de aquí se ve como un efecto de blur. Obviamente podemos ver aquí cómo nos da el efecto del blur. Y si lo movemos así un poco, también se queda el efecto. Y si ya nos salimos de aquí, aquí vemos claro, y el árbol lo vemos con un efecto de blur. Si ven, ahí está el efecto, y cuando me regreso acá se mueve el efecto acá, aquí al césped. Y bueno, este de aquí es un shader para quienes tengan una buena computadora como la mía. Aquí nuevamente damos el efecto, se ve el efecto de blur. Aunque no lo pueden apreciar mucho, yo sí lo aprecio. Y si nos vemos a la versión anterior del shader, en la cual era solo ultra, aquí no existe el efecto del blur.
me muevo así, no hay un efecto de blur como el que vamos a ver, como que vamos a ver ahora. Si ven a lo que me refiero cuando digo que giro al personaje, hay un efecto de blur. Y bueno, esos son para aquellas computadoras que tengan gráficos dedicados. Y nos vamos a saltar un pelín más arriba en lo que viene a ser los gráficos, ya que tengo otros shaders que también van a comenzar desde lo más bajo hasta lo más intenso. Los shaders que vamos a ver a continuación son los Sildurs Vibrant. Vamos a poner con Elite, comenzar con Elite, con el más bajo. Y como podemos ver aquí en lo que viene a ser, cuando no ponemos nada de shaders, nos viene con más claridad. En lo que viene a ser el césped nos pone mucha calidad, mucho brillo para que se vea de una mejor manera. Y también nos da una sombra agradable. Estos shaders también son para aquellas computadoras que tengan, bueno, no son para aquellas computadoras que tengan ultra gráficos, sino para computadoras no gamers, sino para computadoras normales de escritorio. Y aquí también nos cambia lo que viene a ser el agua, pero cuando bajamos abajo nos da un efecto como si estuviéramos en el agua nadando. Se pone aquí curvas cuando nos movemos. Y bueno, esta sería por una versión para una computadora que tenga pocos requisitos. Y nos vamos a mover un poco más arriba, en el cual ya nos vamos a gráficos medios. Este shader ya es para una computadora que tenga unos gráficos ya sea a media, estos shaders son para aquellas computadoras que tengan unos requisitos medios, que tengan una tarjeta gráfica no tan potente pero que la tengan. Y aquí lo que nos da es un poco más de brillo y también nos da más iluminación, lo que viene haciendo el agua, y nos da un efecto de sol. Cuando ponemos aquí se puede ver el efecto de sol, en el cual el shader anterior no nos daba, ni en el que usamos al principio tampoco nos daba ese efecto, pero en este shader sí nos da. Como podemos ver, se le da movimiento a las plantas para que se muevan. Me quito de aquí, y aquí también le da el efecto de movimiento, creo. Sí, le da más efecto de movimiento. Y bueno, esto sería para una computadora de gráficos medios. Y ahora nos vamos a ir a gráficos ultra o de gráficos altos. Vamos aquí en alto y aquí ya nos podemos ver, aumenta más la claridad, el cielo es más claro. Y lo que viene haciendo del césped sería lo mismo, y lo del agua, bueno, sería casi igual. Lo único que cambiaría sería esto de aquí, los detalles de la madera. Y también podemos ver aquí la luz como entra de entre las hojas de los árboles, entra la luz, salimos y también entra la luz por aquí. Esa sería la diferencia. Vamos a probar otro shader. Ahora nos vamos al Motion Blur, y este de aquí es como el anterior, que era en ultra. En el shader que probamos anteriormente, este también da un efecto de blur. Nos ponemos aquí y nos da un efecto de blur. Bueno, al parecer no nos da efecto de blur en la madera, solo nos da en el movimiento así. Ahí vemos el efecto de blur. Y lo que vendría siendo aquí también sería lo mismo aquí en lo que viene siendo cuando entra el sol, pero nos da un efecto de blur cuando nos movamos, y cuando movamos viendo el piso para arriba da un efecto de blur. Y ahora nos vamos a probar el shader, este mismo shader pero en extremo. Esto ya se recomienda tener una buena computadora. Aquí, como pueden ver, nos da más efecto lo que viene haciendo el sol, nos da más calidad, y lo que viene haciendo los animales le da un poco más de un toque más de realismo. Y lo que vemos en el agua también nos da más realismo en el agua. Y eso sería este último shader, pero en esta versión. Ya veremos otros shaders que son
un poco más potentes que esto. Bueno, sí hay shaders más mejores que estos, pero en el que viene es el que he encontrado mejor de todos los shaders. Y como podemos ver aquí, nos da el mismo efecto de sol ocultándose, y lo que viene haciendo en la oscuridad no se vería casi nada. Estaría un poco oscuro, por no decir que está oscuro. Bueno, vamos a cambiar el tiempo para que esté de día. Y como pueden ver que en la oscuridad no se aprecia mucho. Así que vamos a probar el siguiente shader. Recuerden que este shader, que era en la versión Stream, tienen que tener una tarjeta dedicada desde una 770 a una 780 Ti para arriba. De las series 900 para arriba se recomienda tener. Vamos a probar otro shader, el cual se lo voy a dejar también en la descripción del video, que se llama BSL Standard versión 5. Este de aquí, para mí, al parecer, es uno de los mejores shaders que he encontrado. Este shader de aquí lo sé utilizar mucho en los juegos. Como pueden ver, el agua da un efecto de claridad. Como pueden ver aquí, le da un efecto cuando venimos por aquí, un efecto de claridad, y cuando nos vamos acercando hacia la montaña nos da un efecto de oscurecimiento. Y tiene también el reflejo, el cual es muy agradable. Y si nos vamos a la lava, podemos ver una claridad justo donde está la lava. Vamos aquí, saltamos, y aquí como podemos ver la lava es súper clara, ilumina 1, 2, 3 cuadros siguiendo de aquí. Y si nos quemamos, pues es lo mismo, se ve más claro. A ver, aquí me seco. Y este shade de aquí también, en lo que viene haciendo el cielo, también da un efecto de nube, pero a diferencia del shader anterior, no nos da ese efecto de sol oscureciéndose o sol saliente. Como pueden ver, solo nos da un sol cuadrado, y el anterior era un sol redondo, y aquí como podemos ver solo nos da un poco efecto de sol cuando vemos al sol, no da efecto poquitos, nos da un pequeño efecto nomás, no es como el anterior que nos daba un efecto grande, y tampoco tiene lo que viene a ser el blur. Cuando nos movemos no tiene blur, pero sí tiene movimiento a las hojas, y en los detalles de madera también lo tiene en los detalles de madera. Esa sería la única diferencia con el anterior shader. Este aquí lo recomiendo para computadoras requisitos medios, y para computadoras que ya tengan super requisitos, que sean computadoras buenas, también se los recomiendo. Como podemos ver, aquí tiene efecto. Y si tienes una computadora, bueno, que sea mala, no te recomiendo poner ninguno de estos shaders. Solo si tienes un buen procesador y como mínimo de memoria RAM 8 GB, te recomiendo poner los shaders que son de bajos requisitos. Y bueno, ahora vamos con los ultra shaders, los mejores de todos, que son los shaders Zeus. Aquí en los shaders Zeus no tenemos shader para una versión de computadora de gama baja, sino para una computadora de gama estándar. Para una computadora de gama estándar, que viene haciendo computadoras de muy buenos requisitos, que tengan gráficos medios. Y le damos aquí en estándar. Y bueno, aquí como podemos ver ya nos cambia todo lo que viene haciendo el Minecraft. Como podemos ver, aquí nos da más efectos de luz. El cielo vendría siendo mucho mejor que los anteriores shaders, y el agua cambiaría totalmente y vendría siendo más clara. No vendría siendo con un efecto de un poco de oscuridad, ¿no? Y también se ven los reflejos, y lo que viene haciendo movimiento también vendría un poco de movimiento, ya que esta es la versión estándar. Y aquí en detalle sería lo mismo que los anteriores, y aquí los césped con un poco más de claridad. Esto es lo que viene haciendo en la versión estándar. Y si nos vamos a una versión
Bueno, aquí ya no hay para gráficos medios, ya que esta versión es estándar para gráficos medios y alto. Ahora nos vamos con una versión ultra, la ultra, y ponemos en ultra y aquí ya nos cambia totalmente todo, de nuevamente todo el Minecraft. Como podemos ver, si hacemos zoom, se ve el efecto de movimiento del árbol que está arriba. Aquí también. Aquí, diferencia del estándar, es que tiene mucho más gráficos a la hora de pegar. A ver si encuentro un animal para que vean ese efecto. Y bueno, aquí ya vemos un patito, el cual vamos a matarlo para que vean como hay un efecto en el cual salían unos corazoncitos y al principio salían unos puntitos amarillos, el cual le da un poco más de realismo. Y aquí también, cuando nos comenzamos a mirar debajo del agua, o bueno, encima del agua, perdón, nos da un efecto del sol que se refleja en el agua. Y esa sería una más de las diferencias de la versión estándar. Y si nos vamos ahora un poquito más arriba, esto aquí le vamos a darle detallado. Y estamos un poquito más arriba en Ultra Motion Blur, que sería lo mismo de los anteriores, que es el efecto del blur de aquí. Y creo que también tenía, no tiene el efecto de blur cuando nos acercamos a un árbol y lo demás se pone en blur. Bueno, tenemos este de aquí que es en blur, que sería que el mismo que el ultra, pero solo con diferencia que tiene el blur. Y bueno, si nos vamos a otro shader más, y esto ya vendría siendo ultra, nos vamos aquí en el ultra de todos, y aquí, como podemos ver, ya nos cambia totalmente. Es un poco más pesado en lo que viene haciendo carga de shader, carga de gráficos y todo eso. Aquí nos da más claridad en cuevas, nos da más claridad en lo que viene haciendo efecto de salida. Como ven, ahí está, se ve un efecto pequeño de un poco de blur. Cuando salimos ya desaparece. Ahora si vamos a ver lo que viene haciendo la lava, también tenemos un efecto de más claridad, más brillo. Vamos acercando a la lava, por aquí. Bueno, aquí nos da también un efecto de luz. Y si nos acercamos aquí, podemos ver que los lados, que el blur solo se centra en los costados. Vemos aquí, solo se centra, la claridad solo está centrada en la mitad, y en los lados podemos ver el efecto de blur. Y si nos acercamos aquí, se pierde el efecto, y si nos acercamos se ve ahí el efecto de blur. Bueno, eso ha sido todo, pero en la versión de Zeus, en la versión 10.1. También ha salido la versión 10.2, pero esto es una preview, es una beta, y eso quiere decir que todavía no está completado. Vamos a poner la versión 10.2. Como podemos ver, aquí le falta lo que vendría siendo efecto de claridad aquí, ya que solo es una beta. Es igual que la anterior, pero no lo recomiendo porque pierde claridad. Cuando nos vamos así con la cabeza en alto se ve claridad, y cuando la agachamos pierde en oscuridad, se ve oscuro. Es una versión beta que no está terminada aún, que tiene muchos errores en lo que viene haciendo efecto de luces y todo eso. Tiene mucho por qué acabar, y cuando nos metemos debajo del agua no se ve totalmente nada, pero ocupa muchos requisitos también. Así que recomiendo si tienes una buena computadora que te vayas a la versión de Zeus 10.1 en la versión ultra en DOF, o si no la Motion Blur, si quieres efecto de blur. Como podemos ver, aquí nos da ese lindo efecto de unos super shaders con unos super gráficos. Aquí vemos al personaje como salta y se ve todo su reflejo de movimientos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si me quieres apoyar, regálame un like, suscríbete a este canal, comparte el video, y nos vemos hasta el siguiente video. Si quieres que haga otro video, tú solo me lo pones en los comentarios y yo veré si lo puedo hacer. Y bueno, me despido, hasta la próxima. Y como mínimo de memoria RAM 8 GB, te recomiendo poner los shaders que son de bajos requisitos.
Y bueno, ahora vamos con los Ultra Shaders, los mejores de todos, que son los Shaders Zeus. Aquí en los Shaders Zeus no tenemos shader para una versión de computadora de gama baja, sino para una computadora de gama estándar. Para una computadora de gama estándar, que viene siendo computadoras de muy buenos requisitos, que tengan gráficos medios. Y le damos aquí en estándar. Y bueno, aquí como podemos ver ya nos cambia todo lo que viene haciendo el Minecraft. Como podemos ver aquí nos da más efectos de luz. El cielo vendría siendo mucho mejor que los anteriores shaders. Y el agua cambiaría totalmente y vendría siendo más clara. No vendría siendo con un efecto de un poco de oscuridad, ¿no? Y también se ven los reflejos. Y lo que viene haciendo movimiento, también vendría un poco de movimiento, ya que esta es la versión estándar. Y aquí en detalle sería lo mismo que los anteriores. Y aquí los césped con un poco más de claridad. Esto es lo que viene haciendo en la versión estándar. Y si nos vamos a una versión... bueno, aquí ya no hay para gráficos medios, ya que esta es versión estándar para gráficos medios y alto. Ahora nos vamos con una versión ultra, la ultra. Y ponemos en ultra y aquí ya nos cambia totalmente todo, nuevamente todo el Minecraft. Como podemos ver, si hacemos zoom, se ve el efecto de movimiento del árbol que está arriba. Aquí también. Aquí diferencia del estándar es que tiene mucho más gráficos a la hora de pegar. A ver si encuentro un animal para que vean ese efecto. Y bueno, aquí ya vemos un patito, el cual vamos a matarlo para que vean como hay un efecto en el cual salían unos corazoncitos y al principio salían unos puntitos amarillos, el cual le da un poco más de realismo. Y aquí también cuando nos comenzamos a mirar debajo del agua, o bueno, encima del agua, perdón, nos da un efecto del sol que se refleja en el agua. Y esa sería una más de las diferencias de la versión estándar. Y si nos vamos ahora un poquito más arriba, esto aquí le vamos a darle detallado. Y estamos un poquito más arriba en Ultra Motion Blur, que sería lo mismo de los anteriores, que es el efecto del blur de aquí. Y creo que también tenía, no tiene el efecto de blur cuando nos acercamos a un árbol y lo demás se pone en blur. Bueno, tenemos este de aquí que es en blur, que sería que el mismo que el ultra, pero solo con diferencia que tiene el blur. Y bueno, si nos vamos a otro shader más, y esto ya vendría siendo ultra. Nos vamos aquí en el ultra de todos. Y aquí como podemos ver ya nos cambia totalmente. Es un poco más pesado en lo que viene haciendo carga de shader, carga de gráficos y todo eso. Aquí nos da más claridad, nos da el mismo efecto de sol ocultándose. Y lo que viene haciendo en la oscuridad no se vería casi nada. Estaría un poco oscuro, por no decir que está oscuro. Bueno, vamos a cambiar el tiempo para que esté de día. Y como pueden ver que en la oscuridad no se aprecia mucho. Así que vamos a probar el siguiente shader. Recuerden que este shader, que era en la versión stream, tienen que tener una tarjeta dedicada desde una 770 a una 780 Ti para arriba. De las series 900 para arriba se recomienda tener. Vamos a probar otro shader, el cual se lo voy a dejar también en la descripción del video, que se llama BSL Standard versión 5. Este de aquí para mí, al parecer, es uno de los mejores shaders que he encontrado. Este shader de aquí lo sé utilizar mucho en los juegos. Como pueden ver, el agua da un efecto de claridad. Y como pueden ver aquí, le da un efecto cuando venimos por aquí, un efecto de claridad, y cuando nos vamos acercando hacia la montaña nos da un efecto de oscurecimiento. Y tiene también el reflejo, el cual es muy agradable. Y si nos vamos a la lava, podemos ver una claridad justo donde está la lava. Vamos aquí, saltamos, y aquí como podemos ver la lava,
Es súper clara, ilumina 1, 2, 3 cuadros, 3 cuadros siguiendo de aquí. Y si nos quemamos, pues es lo mismo, se ve más claro. A ver, aquí me seco. Y este shade de aquí también, en lo que viene haciendo el cielo, también da un efecto de nube, pero a diferencia del shader anterior, no nos da ese efecto de sol oscureciéndose o sol saliente. Como pueden ver, solo nos da un sol cuadrado, y el anterior era un sol redondo, y aquí, como podemos ver, solo nos da un poco efecto de sol cuando vemos al sol. No da efecto poquitos, nos da un pequeño efecto nomás. No es como el anterior, que nos daba un efecto grande, y tampoco tiene lo que viene a ser el blur. Cuando nos movemos no tiene blur, pero sí tiene movimiento a las hojas, y en los detalles de madera también lo tiene en los detalles de madera. Esa sería la única diferencia con el anterior shader. Este aquí lo recomiendo para computadoras requisitos medios, y para computadoras que ya tengan super requisitos, que sean computadoras buenas, también se los recomiendo. Como podemos ver, aquí tiene efecto. Y si tienes una computadora, bueno, que sea mala, no te recomiendo poner ninguno de estos shaders. Solo si tienes un buen proceso. Se puede ver con más detalle el agua, ya que tiene el reflejo de los árboles, se ven los reflejos de los árboles. Y este de aquí, a diferencia de lo demás, que consume bastantes recursos. Y ahora vamos a subir un poquito más en lo que viene a ser los shaders. Vamos ahora al shader que es el Ultra Motion Blur, y damos clic aquí, y aquí, como vemos, cuando giramos nos da un efecto de blur, como un desenfoque. Este shader de aquí me gusta, ya que si tú te pones aquí a ver fijamente lo que es el árbol, lo demás de los detalles de aquí se ve como un efecto de blur. Obviamente podemos ver, como podemos ver aquí, como nos da el efecto del blur. Y si lo movemos así un poco, también se queda el efecto. Y si ya nos salimos de aquí, aquí vemos claro, y el árbol lo vemos con un efecto de blur. Si ven, ahí está el efecto, y cuando me regreso acá se mueve el efecto acá, aquí al césped. Y bueno, este de aquí es un shader para quienes tengan una buena computadora como la mía. Aquí nuevamente damos el efecto, se ve el efecto de blur. Aunque no lo pueden apreciar mucho, yo sí lo aprecio. Y si nos vemos a la versión anterior del shader, en la cual era solo ultra, aquí no existe el efecto de blur. Me muevo así, no hay un efecto de blur como el que vamos a ver, ahora. Si ven a lo que me refiero cuando digo que giro al personaje, hay un efecto de blur. Y bueno, esos son para aquellas computadoras que tengan gráficos dedicados. Y nos vamos a saltar un pelín más arriba en lo que viene a ser los gráficos, ya que tengo otros shaders que también van a comenzar desde lo más bajo hasta lo más intenso. Los shaders que vamos a ver a continuación son los Sildurs Vibrant. Vamos a poner comenzar con Elite, con el más bajo. Y como podemos ver aquí, en lo que viene a ser, cuando no ponemos nada de shaders, nos viene con más claridad. En lo que viene a ser el césped nos pone mucha calidad, mucho brillo para que se vea de una mejor manera, y también nos da una sombra agradable. Estos shaders también son para aquellas computadoras que tengan, bueno, no son para aquellas computadoras que tengan ultra gráficos, sino para computadoras no gamers, sino para computadoras normales de escritorio. Y aquí también nos cambia lo que viene a ser el agua, pero cuando bajamos abajo nos da un efecto como si estuviéramos en el agua nadando. Se pone aquí curvas cuando nos movemos. Y bueno, esta sería por una versión para una computadora que tenga pocos requisitos.
y nos vamos a mover un poco más arriba, en el cual ya nos vamos a gráficos. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en un video más para el canal. Yo les traigo un pack de shaders para el Minecraft en la versión 1.9 y comenzamos con el primer shader, que va a ser de la siguiente manera. Vamos a comenzar con los shaders para las PC de pocos recursos y luego comenzaremos para las PC que tengan buenos recursos y tengan tarjetas gráficas. Primero comenzaremos con un shader que es para cualquier, bueno, casi cualquier computadora que tenga un buen procesador. Bueno, comenzamos con el primer shader. Vamos a ajustar video, shader. Para instalar todos los shaders tenemos que tener instalado el Optifine para la versión 1.9. En la descripción del video les dejo el link donde pueden ir a descargar el Optifine para la versión 1.9, ya que ayer salió y ayer mismo lo subí. Bueno, comenzamos con el primer shader, que es Super Shader, la versión 4.1 estándar, así que le damos clic en este shader, esperamos a que cargue y aquí ya tenemos el primer shader. Bueno, como pueden ver, sí tiene buenos gráficos, aunque sea para una computadora de bajos recursos, aunque les va a poder ir un poco lagueado, ya que pide una cantidad de gráficos también. Como vemos aquí, el agua cambia los detalles de del césped y de las plantas que están aquí. También cambian los detalles de los árboles, creo que le da un movimiento, le daba. Ahí vemos ese movimiento. Y bueno, esta es la versión estándar para computadoras normales. Vamos a probar el segundo shader, que es de estándar, pero esta versión es plus. Tal como estoy poniendo los shaders, lo voy a dejar en la descripción del video, así para que vayan y descarguen el pack de todos los shaders y puedan poner los shaders a su gusto. El segundo que vamos a probar es Standard Plus. Estamos comenzando desde lo más bajo hasta lo más alto. Lo más bajo sería de aquí hasta arriba. Bueno, vemos aquí el estándar. Este de aquí lo que le da es un poco más de brillo a las plantas y también le da un poco más de brillo. Ahora le da un poco más de claridad al césped que vemos aquí. Y no cambiaría casi nada más de lo que vienen a ser los gráficos, solo cambiaría al césped. Y bueno, vamos a probar el tercer shader. Bueno, este de aquí ya viene para computadoras que tengan buenos recursos con tarjeta de video dedicada, y vamos a ponerle el shader versión 4.1 en ultra. Y como vemos aquí ya cambia todo, nos cambia la difuminación del agua, nos cambia los detalles del césped, y de aquí también nos cambia los detalles de los árboles. También podemos ver acá que nos cambia los detalles de la luz. Al poner una manzana se nos pone un poco más con brillo. Y en esta parte de aquí se puede ver, a ver si llego el filo, los medios. Este shader ya es para una computadora que tenga unos gráficos, ya sea a media, ya sea, estos shaders son para aquellas computadoras que tengan unos requisitos medios, que tengan una tarjeta gráfica no tan potente, pero que la tengan. Y aquí lo que nos da es un poco más de brillo, y también nos da más iluminación, lo que viene haciendo el agua, y nos da un efecto de sol. Cuando ponemos aquí se puede ver el efecto de sol, en el cual el shader anterior no nos daba, ni en el que usamos al principio tampoco nos daba ese efecto, pero en este shader sí nos da. Como podemos ver, se le da movimiento a las plantas para que se muevan. Me quito de aquí, y aquí también le da el efecto de movimiento, creo. Sí, le da más efecto de movimiento. Y bueno, esto sería para una computadora de gráficos medios. Y ahora nos vamos a ir a gráficos ultra, o de gráficos altos. Vamos aquí en alto, y aquí ya nos podemos ver, aumenta más la claridad, el cielo es más claro, y lo que viene haciendo el césped sería lo mismo, y lo del agua, bueno, sería casi igual.
Lo único que cambiaría sería esto de aquí, los detalles de la madera. Y también podemos ver aquí la luz como entra de entre las hojas de los árboles, entra la luz, salimos y también entra la luz por aquí. Esa sería la diferencia. Vamos a probar otro shader. Ahora nos vamos al Motion Blur, y este de aquí es como el anterior, que era en Ultra. En el shader que probamos anteriormente, este también da un efecto de blur. Nos ponemos aquí y nos da un efecto de blur. Bueno, al parecer no nos da efecto de blur en la madera, solo nos da en el movimiento así. Ahí vemos el efecto de blur. Y lo que vendría siendo aquí también sería lo mismo aquí en lo que viene siendo entrada cuando entra el sol, pero nos da un efecto de blur cuando nos movamos, y cuando movamos viendo el piso para arriba da un efecto de blur. Y ahora nos vamos a probar el shader, este mismo shader pero en extremo. Esto ya se recomienda tener una buena computadora. Aquí, como pueden ver, nos da más efecto lo que viene haciendo el sol, nos da más calidad, y lo que viene haciendo los animales le da un poco más de un toque más de realismo. Y lo que vemos en el agua también nos da más realismo en el agua. Y eso sería este último shader, pero en esta versión. Ya veremos otros shaders que son un poco más potentes que esto. Bueno, sí hay shaders más mejores que estos, pero en el que viene es el que he encontrado mejor de todos los shaders. Y como podemos ver aquí,